Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias porque has permitido que jóvenes, señoritas, adultos de diferentes partes hayan venido a este lugar, porque en sus corazones ellos tienen el deseo de buscar algo especial, y tú tienes algo especial para ellos. Esta noche vamos a comenzar un viaje especial, un viaje que esperamos que tu mano poderosa nos pueda conducir, Señor. Te queremos rogar que la presencia del Espíritu Santo haga de esta iglesia, como muchas veces te hemos rogado, un santuario especial. Que en cada rincón, no importa el sitio donde se encuentra el joven, no importa lo escéptico, quizás lo que tantas veces ha escuchado y hoy está aquí para ver si escucha algo diferente, permite, oh Padre, que el poder del Espíritu Santo pueda hablarle a su corazón. Más de las palabras humanas que pueda expresar, Señor, y que con mi finita sabiduría o conocimiento humano pueda decir: te quiero rogar, oh Padre eterno, que tú puedas suplir todas las deficiencias y tu poder se pueda manifestar para hablarle al corazón, para traducir ese mensaje, para aplicarlo a la vida de los jóvenes, de los adultos, de los profesores, de los pastores, de los dirigentes que se encuentran en este lugar, y que cada una de las personas, oh Padre, que pueda escuchar el mensaje, pueda sentir que Dios le está hablando en forma individual. Y al final, oh Dios, de esta semana, por tu gracia y poder, hayan vidas transformadas por el poder de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, por escucharnos. Gracias porque sabemos que no vas a contestar. Te lo pedimos todo, no por nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, por favor, a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo. Cuando nos preguntamos cuál es el primer tema sobre el cual quiero compartir con ustedes, quiero hablarles un tema que va a colocar el fundamento para los otros temas. Si por favor ustedes habían pensado en dejar alguna vez de asistir, no pierdan. Durante la mañana vamos a tener un tema especial, durante la noche vamos a tener otro tema y otra temática especial. Especialmente para cada uno de los jóvenes que estudian en esta universidad y se está preparando para servir a Dios en cualquier parte de este mundo. Dirigido también para aquellas personas que por la gracia de Dios están escuchando el mensaje, lo están conociendo también, y le gustaría saber qué tan cierto es lo que Dios le está mostrando en la palabra santa. Así que me gustaría que no perdieran ninguno de los temas que vamos a estudiar. Hoy estudiaremos un tema que colocará, como he dicho, el fundamento. Si no estamos claros con relación a este tema, de nada vale que nosotros estudiemos cualquier otro tema, porque este tema va a colocar el fundamento para que tú y yo podamos tomar decisiones, importantes decisiones. Decisiones que pueden cambiar tu forma de pensar, tus sentimientos, tu forma de actuar. Decisiones que pueden hacer que tú en tu vida puedas ser desde ahora diferente. Que tu horizonte quizás en este momento un poco estrecho, donde tú piensas, ¿y qué es lo que Dios tiene para ti? Tú puedas ver ahora un horizonte incluso más amplio, sin duda alguna no tan amplio como el que Dios tiene para ti, pero vas a comenzar a ver los destellos especiales de la luz, del amor y de la providencia divina conduciendo y iluminando tu camino, ese camino que el Señor tiene para ti, y no solo para ti en forma individual, sino para toda la iglesia como adventista del séptimo día. El día domingo en la noche vamos a tratar un tema que por favor no deben de perder ese tema. Pero esta noche vamos a colocar un fundamento. Yo quiero que estudiemos una historia que está en el libro de Mateo capítulo 14. Toda historia en la palabra de Dios tiene una razón de ser. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 14 y vamos a leer allí la experiencia que pasó Cristo con sus discípulos. Una experiencia muy, muy hermosa. Mateo capítulo 14, versículo 23 en adelante dice así: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo,
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Yo quiero que por un momento, hermanos, esta noche analicemos esta porción de la Escritura. Y vamos a ver algunas partes importantes de esta historia. Jesús se había quedado y no había acompañado a los discípulos. Los discípulos ahora estaban en la barca. El viento era contrario, había tempestad. En la barca se movía como si fuera un pedazo de crispeta, ¿no? Voy a recordarme todas las palabras que dicen aquí en Colombia. Espero al finalizar esta semana estar ya hablando paisa. Y saltaba con un pedazo de crispeta en un sartén. ¡Ra! Y saltaba, y cada vez que caía ellos pensaban que se rompía la barca y estaban a punto de naufragar. En medio de esa zozobra, de ese ambiente lleno de temor, pensando que iban a morir, porque todos los seres humanos siempre piensan que van a morir. El ser humano siempre tiene temor a la muerte. Desearía vivir eternamente. Desearía tener la edad de muchos de ustedes eternamente. Cuando llegan a los 30 años ya comienzan a cumplir cada 4 años, cada año bisiesto. Pero el temor más grande es enfrentarse a la muerte. Así que ellos estaban temerosos que podían morir. Cuando de repente se apareció como un fantasma y dijeron: nada, ahora estamos a punto de morir. De hecho, allí viene la muerte a encontrarse con nosotros, o algún mal presagio para nosotros. Y ellos estaban aterrorizados. Y en ese instante Jesús les habló y les dijo: yo soy, no temáis. Ahora quiero decirles algo. En el momento cuando Jesús le dijo: yo soy, no temáis, inmediatamente ellos identificaron la voz de Jesús. Sabían que era su maestro, lo conocían perfectamente. Era la voz de Jesús, su amado maestro que había venido a salvarlo en medio del peligro que estaban enfrentando. Y cuando le digo: yo soy, no temáis, ocurrió uno de los eventos que relata la Biblia más extraordinarios que pueda encontrar en la palabra de Dios. Usted ha escuchado hablar de los muros que cayeron. Usted ha escuchado hablar acerca del mar que se abrió en dos y pasó un pueblo por el mar. Usted ha escuchado hablar de un joven que con una piedra tumbó a un gigante. Pero esta historia le ocurrió allí a unos hombres especiales, a unos discípulos que estuvieron presenciando esta historia. Estaba Jesús como protagonista de esta historia, y como otro protagonista se encontraba uno de los discípulos llamado Pedro. Ahora piensen en la escena. Seguía el mar embravecido. Ahora Jesús le dijo: yo soy, no temas. Y todo el mundo, a todos los discípulos se le quitó el temor. Pero hubo uno que dijo algo que me llama la atención.
Yo quiero decirles, mis queridos jóvenes, que todos nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Eso es un principio que existe. Si tu pensamiento es triste, tú vas a actuar de manera triste. Si tu pensamiento es alegre, tú vas a actuar de manera alegre. Si tu pensamiento es positivo, tú vas a actuar de manera positiva. Todos actuamos de la forma como pensamos. Esa es la clave de nuestra vida. ¿Cómo pensamos? Ahora Pedro, que era un pescador, Pedro hizo algo que no sé si alguno de ustedes haría. Pedro pidió algo que no sé si alguno de ustedes pediría. Y Pedro creyó en algo que no sé si alguno de ustedes creería. Puede ser que tienen mucho tiempo en la iglesia. Pueden ser que ustedes tienen mucho conocimiento, tienen maestría, están estudiando, están en el 7º de teología, están en el 5º de teología, son hijos de padres adventistas, son hijos de misioneros. Ustedes han escuchado muchos predicadores, pero no sé si ustedes pedirían eso, no sé si ustedes creerían en eso, pero Pedro lo pidió y creyó en eso. Pedro le dijo al Señor lo siguiente, le dijo: Señor, si tú eres... Y él sabía que era. Quiero decirle que esa afirmación no era de duda, era de confirmación. Dice: si como tú eres, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Noten lo que le está pidiendo Pedro a Jesús. La pregunta que yo le voy a hacer: lo que le está pidiendo Pedro a Jesús es lógico. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es lógico? Dígame, ¿cuántos creen que es lógico? ¿Cuántos no creen que es lógico? ¿Es lógico lo que le está pidiendo Pedro a Jesús? Le pregunto a ustedes, ¿pueden ustedes caminar sobre el agua? Eso es como si Pedro le hubiese dicho: Señor, yo quiero ser Superman, ¿puedo yo volar? Si la historia fuera, ¿puedo volar? ¿Será que ustedes creerían esa historia? Bueno, es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo. Pedro le está pidiendo algo que va más allá de la lógica humana, mis queridos. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque ustedes están en esta universidad, algunos están estudiando algunas carreras que están aquí, y la mayoría de nosotros, cuando venimos a una universidad, nos enseñan a pensar lógicamente. Es una virtud pensar lógicamente, es una necesidad pensar lógicamente. No estoy diciendo que es malo, pero nos enseñan a que nosotros pensemos de causa a efecto. Y usted lógicamente, analizando racionalmente, ¿un hombre puede caminar sobre el agua? Bueno, yo quiero decirles que Pedro no había ido a la corporación universitaria adventista. No había ido y no había estado en ninguna de sus clases, donde 1 más 1 es 2, donde 2 más 2 son 4, donde 4 más 4 son 8. Pedro no había ido a ninguna de esas de la universidad, se había sentado en su clase y él había aprendido a pensar lógicamente, pero tenía la experiencia, era pescador y sabía que todo cuerpo pesado se hunde cuando se coloca sobre el agua. A menos que sea demasiado liviano, porque en la superficie del agua se forma como una especie de película, las células se unen y usted si coloca un poquito de polvo, el polvo que es más liviano permanece allí. Pero imagínense un gordito como Pedro, pescador, ponerse a caminar sobre el agua, eso iba a ir ¡zas! Directo a hundirse. Pero él estaba pidiendo algo que no era lógico. Yo quiero decirles que estuve 4 años estudiando la Biblia. Aprendí qué decía la gente acerca de Mateo, qué decía la gente acerca de Marcos, qué decía la gente acerca de Lucas, qué decían los comentadores acerca del Antiguo Testamento y qué decían del Nuevo Testamento. ¿Qué dicen de la Biblia? Y muchas veces mi mente se fue solamente a la lógica. Pero yo quiero hablarte a ti, joven, que muchas cosas que Dios puede hacer no tienen fundamento en la lógica. Hay 2 tipos de personas: los que solamente piensan lógicamente, esos se quedan en la barca.
o los que piensan más allá de la lógica humana, esos salen de la barca. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? Pedro dijo: oh, qué oportunidad tan buena es Dios. Y miren lo que está haciendo. Está caminando sobre el agua. Mire, inmediatamente se le prendió un bombillo a Pedro, porque Pedro dijo: si él puede caminar sobre el agua, yo puedo caminar sobre el agua. Así que digo: Señor, si tú eres, yo quiero pedirte un favor. Manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. No era lógico. Tampoco le estaba pidiendo algo de acuerdo al consenso. Si él hubiese hecho una votación allí, por favor, todos los discípulos levanten la mano. Todos los que están de acuerdo en que yo camine sobre el agua, iba él a perder. 11-1 en contra de 1. A veces la mayoría se queda siempre en una barca. Yo voy a hablarles de eso esta semana. La mayoría piensa como la mayoría. Pero Pedro pensaba diferente, tenía una capacidad diferente, porque él sabía que era Jesús el que estaba allí. ¿No dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pedro no solamente fue más allá de la lógica y fue más allá de la mayoría y del consenso. Pedro fue más allá de la conveniencia. ¿Dónde iba a estar más seguro Pedro? ¿En la barca o fuera de la barca? Yo sé que muchos de ustedes están aquí en esta universidad porque salieron de la comodidad de sus casas, porque salieron de la barca donde estaban y dijeron: yo voy a caminar sobre el agua. Yo voy a hacer algo que parece ilógico, parece más allá de lo que en mi pueblo, en mi casa, en mi familia, todos creen que yo puedo lograr. Todos los que antes que yo han logrado, voy más allá de lo que la mayoría está haciendo a mi alrededor. Y además voy más allá de mi conveniencia personal. No voy a tener a mamá ni a papá para que me cuiden. No voy a tener alimento de la casa. Así que yo ahora voy a salir más allá de mi zona de seguridad. Y le pidió algo a Dios, que era en verdad algo fuera de toda lógica, fuera de todo consenso y fuera de toda conveniencia personal. Pero yo quiero que examinen muy bien esto, hermanos. Él le dijo: si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre ¿qué? Las aguas. ¿Qué le está diciendo Pedro a Jesús? Pedro le está diciendo al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Porque Pedro no era un loco. Pedro no había ido a una universidad y estudiado física, pero Pedro tenía la experiencia de que si él se ponía a caminar sobre el agua, él se iba a caer. Así que le dijo: Señor, yo sé que una vez vino un centurión y dijo: por favor, sana a mi siervo que está enfermo. Y el Señor dijo: sí, lo voy a sanar. Y le dijo al centurión: por favor, no es necesario que vayas. Mire, yo soy un hombre que tengo a gente con autoridad, que tengo personas que están bajo mi autoridad, y yo digo a este ve y a este va, y le digo a aquel ven y a aquel viene. Así que solo di una palabra, y mi siervo sanará. ¿No dicen amén? Bendito sea el Señor. Pedro había visto que el centurión le dijo: dame la palabra, yo me conformo solo con una palabra y mi siervo va a sanar. También Pedro había visto que Jesús pasó junto a una higuera, fue a tomar un poco de fruto, no encontró fruto en la higuera, y entonces le dijo a la higuera: que se seque, nadie más coma fruto de ti. Pronunció la palabra, y después de pronunciar la palabra, después cuando regresaron, la higuera estaba seca. Pedro había visto cómo unos padres habían estado preocupados por su niña, y entonces la gente estaba llorando porque la niña se había muerto, y Jesús dijo: no, la niña no está muerta, la niña solo duerme. Y luego se le acercó a la niña y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Pedro había visto que había un paralítico que tenía 38 años enfermo, y entonces Jesús se le acerca y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Pedro sabía
que este hombre cuando hablaba no era como cuando tú y yo hablamos. Cuando Jesús habla, Él tiene autoridad. Su palabra es verdad. Su palabra es cierta, su palabra se cumple. Así que Pedro le dijo: por favor, Señor, si tú estás caminando sobre el agua, yo quiero decirte, di la palabra para que yo también camine sobre el agua. No es algo temerario, quiero decirles. Pedro no se iba a lanzar sin que Dios dijera la palabra. Es una locura lanzarse sin que Dios diga la palabra. Pero si Dios dice la palabra, bendito sea el nombre de Dios. Ahora, yo quiero que analicemos esto, porque estamos en una universidad. Y desde hace algún tiempo atrás, desde el final del siglo XIX, se levantó un profesor muy famoso de apellido Bullman, profesor del Nuevo Testamento, que dijo que muchas de estas cosas que aparecen en la palabra de Dios es mentira. Que los milagros no ocurren, que lo sobrenatural no puede suceder. Y desde ese momento hay muchas personas que hoy no creen en la palabra de Dios. Hay muchas personas que dudan de la palabra de Dios, que vienen a la iglesia pero dicen: bueno, sí será verdad, quizás eso ocurrió aquella vez, o quizás eso fue lo que ellos entendieron con relación a eso. De acuerdo a este pensamiento que se hizo más fuerte y conocido como la alta crítica, no pueden ocurrir milagros. Pero yo le estoy hablando de un milagro, mis queridos, un hombre caminando sobre el agua. ¿Se acuerda de este pensamiento? Todo acto que ocurre en este mundo tiene una causa para que ocurra un efecto. No existen los milagros. En segundo lugar, si no es algo que ocurre constantemente, nosotros no podemos decir que ocurrió en el pasado. Así que muchas de las cosas que aparecen aquí en la palabra de Dios, para algunos es solamente un relato de ciencia ficción. Y hay muchos que dudan. Hay muchos que creen más en lo que aprenden en la ciencia de este mundo que lo que este libro tan maravilloso dice. Y por eso es que hay tantos que se quedan en la barca y tan pocos que caminan sobre el agua. ¿De qué vamos a hablar durante esta semana? Vamos a hablar de la palabra que tiene autoridad, de la palabra que hizo los cielos y la tierra, de la palabra que sostiene el universo y de la palabra que sostiene tu vida para que tú puedas vivir en Cristo y moverte y subsistir en Cristo Jesús. Quizás no sé cómo tú has considerado la palabra de Dios, quizás como un libro de historia, pero la palabra de Dios no es cualquier libro, porque en la palabra de Dios está lo que es el espíritu y la vida para que cualquier cosa que Dios quiera que tú hagas pueda ser hecho una realidad. Hoy estamos en una crisis de autoridad. La gente no cree en los líderes, la gente no cree ni en los líderes de afuera, a veces ni en los líderes de adentro, no cree en nadie. Pero yo quiero decirte, tú hoy puedes creer en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es absolutamente verdad. La palabra de Dios es autoridad. Y por eso es que aunque muchas personas intentan espiritualizar la Biblia y decir: no, Pedro nunca caminó sobre el agua. Pedro pudo haber pensado que caminó sobre el agua. Yo creo como adventista del séptimo día que todo lo que dice la Biblia ocurrió literalmente como dice la palabra de Dios. ¿Creen ustedes eso también? Hoy la gente dice que el mundo no fue creado en 7 días. Hoy muchos están cuestionando la autoridad de la Biblia. Y si tú y yo no creemos en lo que dice la palabra de Dios, no vamos a creer lo que vamos a estudiar después de lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarte esta noche para que por la gracia de Dios tú puedas dejar de pensar, si alguna vez lo has pensado, que la palabra de Dios es inadecuada e irrelevante para ti. La palabra de Dios hoy es tan pertinente, tan cierta para ti como fue para Pedro.
Y sería muy triste que el tosco e ignorante Pedro nos aventaje a nosotros, porque más allá de la lógica humana y del consenso, de la conveniencia, pidió lo que ningún ser humano ha pedido. Señor, si eres tú, por favor, di la palabra y manda que yo camine, que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo, qué hermoso, le dice a Pedro, ven, le dijo a Pedro. Y el apóstol Pedro no titubeó. El apóstol Pedro llegó y aceptó la palabra de Cristo en su mente. Su mente fue transformada. Su mente dejó de pensar que él era más pesado que el agua. Su mente dejó de pensar que todos los cuerpos se hunden en el agua. Él creyó en la palabra de Cristo Jesús. Hay muchas personas que durante esta semana van a escuchar pensamientos, van a escuchar un mensaje de Dios, y entonces te vas a cuestionar, o caminas o no caminas sobre el agua, o crees o no crees en la palabra de Dios, o aceptas o no aceptas lo que Dios te dice. Cuando Pedro escuchó la palabra de Dios, su mente fue transformada. Recuerden, todos actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Y su mente fue transformada, dejó la lógica humana, dejó el razonamiento humano, dejó el pensamiento humano, y él no solamente se sostuvo un poco en la barca que estaba bamboleándose allí por el agua, por la tormenta, y saltó fuera del barco y comenzó a caminar sobre el agua, tranquilamente, como si estuviera en un piso. No fue sobre el agua. 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 Fue sobre la palabra de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice que el cristiano, y especialmente el adventista del séptimo día que cree en la literalidad de la palabra de Dios, puede ocurrir cosas maravillosas, porque no va a caminar sobre aquellas cosas que el mundo no puede dominar, sino va a caminar sobre la palabra de Cristo Jesús. Hay algunas personas que te dicen tu hogar puede cambiar, y si Cristo te dice que tu hogar puede cambiar, tú puedes caminar sobre la palabra de Cristo. Si hay una persona que el Señor le dice tu hijo sanará de esa enfermedad, y si Dios te da ese mensaje, tú puedes tener la absoluta seguridad que Él sanará, porque lo dice la palabra de Dios, porque Dios se lo dijo de manera especial. No importa si Dios te dice que tú puedes, por la gracia de Dios, superar cualquier problema. Si la palabra de Dios te lo dice, tú puedes creer la palabra de Dios. Hay mucha religión en este mundo, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos. Hay mucha religión, pero hay poca fe en la palabra verdadera de Dios. Ustedes se imaginan que los jóvenes salgan de esta universidad creyendo sin temor la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, más allá del razonamiento humano y a veces de nuestra duda, haya transformado nuestra mente y salgamos de la barca diciendo yo confío, yo creo, yo acepto, yo obedezco la palabra de Cristo Jesús. Muchas cosas sin duda alguna sucederían. No importa cuál es el pecado que tú tengas, no importa cuál es la debilidad que tú tengas, no importa cuál incluso sea ese hábito que no has podido vencer. Si la palabra de Dios te dice que lo puedes hacer por el poder de Cristo Jesús. No hay nada imposible si tú crees y descansas en la palabra de Dios. Esta semana vamos a confrontar nuestra mente, queridos hermanos, con lo que dice la palabra de Dios. Esta semana tú vas a confrontar tu lógica. Tú puedes estar allí pensando, pero esto que dice el pastor. Yo quiero pedirle al Señor que tú puedas esta semana decir, Señor, yo quiero no cuestionar tu palabra, sino aceptar tu palabra y poder decir que yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Eso es real. Hace poco estaba leyendo una historia. Me gustan mucho las biografías y quiero compartir esta historia. La biografía del primer afroamericano llamado James Johnson. El primer afroamericano que llegó a ser secretario asistente en el Capitolio de los Estados Unidos de América, encargado de la parte naval. Primer afroamericano. Cuando él le dijo a sus hermanas y a su padre que él iba a llegar a estar en el Capitolio, que iba a llegar hasta el gobierno de los Estados Unidos, todos se rieron porque en aquel tiempo ningún afroamericano había llegado a tener ninguna distinción ni posición. Pero era un joven que creía en la palabra de Dios y Dios le había dado un sueño. Y él cuenta en su biografía una historia que refleja lo que es la fe absoluta en la palabra de Dios. Hay un texto en la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 11, el versículo 23, que él un día, todas las personas que trabajaban con él le dijo, Marcos el capítulo 11, el versículo 23, él leyó ese texto en un desayuno espiritual y le dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Y a la salida del desayuno, entonces uno de aquellas personas que trabajan con él, que era de otra denominación, le dijo, mira, tú lo que quisiste decir allí no es literal, ¿verdad? Eso no es literal. Esa es una figura de lenguaje, ¿verdad? Quitar el monte y ponerlo allá y eso es como algo, como una ilustración, pero no es literal. Y entonces él responde, Johnny le responde, no, lo que yo dije es literal. La palabra de Dios dice que si tú ves este monte y le dices quítate de aquí y ponte allá, se puede quitar. Es literal lo que dice allí. Y entonces este hombre dice, mira, yo tengo un problema. Mi problema es que yo tengo un hueco en mi casa, cerca de mi casa, de 2,5 metros. Al lado del hueco está una cantidad de tierra que está allí. Yo necesito tapar eso, pero me duele mucho la espalda. Tú lo que estás diciendo es que si yo le oro al Señor y le digo que por favor me llene ese hueco, Dios me lo va a llenar. Y entonces Johnny le dice, sí, absolutamente, eso es lo que dice la Biblia. Si tú lo crees, eso lo va a hacer Dios. Entonces le dice, bueno, está bien, yo quiero que por favor aquí delante de ti, yo te voy a probar que no es así. Yo voy a orar para que Dios me llene ese hueco. Entonces oró y dijo, Señor, por favor, tú sabes que me duele mucho la espalda y tu palabra dice que si yo pido con fe que se quite una montaña, se va a quitar. Yo te pido que por favor me quites toda la tierra y llenes el hueco de 2,5 metros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue como la tarde. Entonces él se fue a su casa y regresó al día siguiente. Cuando regresó al día siguiente le dijo, Johnny, yo quiero hablar contigo. Y sí, ¿para qué? Bueno, yo quiero decirte, ¿tú te acuerdas que oré ayer acerca de que necesitaba que se quitara esa cantidad de tierra y que se llenara el hueco? Sí, por supuesto. Bueno, quiero decirte que yo me fui repitiendo esa oración a mi casa. La repetí constantemente. Cuando llegué en la noche antes de acostarme, se lo repetí al Señor para que Dios supiera que yo necesitaba y quería que me llenara el hueco. Cuando me levanté en la mañana también le oré al Señor, Señor, por favor. Pero cuando abrí la cortina, ahí estaba la tierra y ahí estaba el hueco. Así que quiero decirte, Johnny, que ocurrió lo que yo pensaba. No se quitó la tierra, ni se llenó el hueco. Entonces Johnny le dice, exactamente por eso. Tú no estabas seguro de que se iba a quitar la tierra y se iba a llenar el hueco. Porque la palabra de Dios dice aquí que si tuvieres fe. Así que le dice él a Johnny, bueno, entonces ora tú. Ora tú. Y entonces él le oró una oración sencilla, Señor, por favor,
te pido que por favor quites la tierra y llenes el hueco. Gracias por llenarlo, Señor, gracias. Amén. Y entonces el amigo le dice, ya, ¿está bien? Sí, ya. Eso fue en la mañana. Como en la tarde, la secretaria dice, no, señor, no puedo pasarle la llamada. No, pero es que yo tengo que hablarle acerca de la tierra y del hueco. Y entonces él escuchó y le dijo, por favor, pásame la llamada. Y le dice, mire, Johnny, yo quiero decirte algo. Tú sabes que oraste esta mañana. Sí. Bueno, sucede que pasaron por el frente de mi casa algunos de los encargados de la ciudad, miraron que estaba el hueco allí y como dijeron, cualquier niño se puede caer aquí. Entonces agarraron y tomaron la tierra, todos los encargados de la ciudad, y llenaron el hueco. Así que cuando llegué, el hueco estaba totalmente, estaba lleno y habían quitado la tierra. Johnny, se cumplió, pero el problema es que tú no me habías dicho cómo era que iba a llenar el hueco Dios. Ahora, Dios puede usar cualquier forma, pero su palabra es fiel y es verdadera. Yo quiero decirte, te quiero invitar durante esta semana de oración a que tú digas, Señor, el pastor está diciendo que lo que dice tu palabra es verdad. Yo quiero que tú me des durante esta semana tu palabra. Yo quiero saber, Señor, qué tengo que hacer. Dime tu palabra. Yo quiero vivir, caminar sobre la palabra que tú me des. Quiero que me des un mensaje. Quiero aferrarme a tu palabra, Señor. Quiero que me muestres el camino, Padre. Quiero tener una experiencia contigo, no religiosa, sino más allá. Una experiencia de fe donde yo vea que este libro no es cualquier libro. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nunca permanecerá para siempre. Este no es cualquier libro. Y cada mañana y cada noche vamos a abrir este libro. Y puede ser que en medio de esta multitud haya una mujer, o un joven, o un niño que le pase lo mismo que aquella joven, aquella señora que tenía 12 años enferma y con fe se acercó a Cristo. Mientras que toda una multitud pasaba junto a Cristo y no recibió la bendición. Ojalá que haya aquí alguien que pueda decir, yo tengo fe en Jesús. Yo tengo fe en la palabra de Dios y la palabra de Dios sea una realidad en su vida. Pueda cambiar su forma de pensar y pueda conducirlo, incluso si es necesario, a caminar sobre el agua. ¿Hay alguna persona aquí que no es quizás miembro de esta iglesia? ¿Qué quiere decir al Señor? Yo quiero pedirte, oh Dios, que durante esta semana tú te manifiestes de una manera especial en mi vida. Quiero poner de una forma especial mi fe en ti. ¿Hay alguna persona? Yo quiero que levante su mano si está aquí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona levantando su mano? Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona? Allá están unos jóvenes. Qué bueno. Dios le bendiga. ¿Hay algún otro joven? Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor te está mirando. Tal vez tú eres un Pedro que estás allí y no quieres estar más allí, quieres salir de esa barca donde estás. Dios te bendiga. Aquellos que han levantado su mano, yo quiero invitarles a que se coloquen en pie. Dios te bendiga. Colóquense en pie, por favor. Yo quiero orar por ustedes al terminar. Yo quiero orar por ustedes. El Señor te bendiga. Para que el Dios que nos desafía en su palabra pueda cumplir su palabra en ti. Ok, gloria a Dios. ¿Hay algún otro joven? Dios te bendiga. Dios te acompañe. Señor te bendiga. Si la palabra de Dios te dice que tu vida puede cambiar, cree, tu vida puede cambiar. Si la palabra de Dios te dice que tu hogar puede cambiar, cree, tu hogar puede cambiar. Si la palabra de Dios te dice que tú puedes llegar a graduarte en esta universidad, cree, tú te graduarás en esta universidad. Si la palabra de Dios te dice que Dios tiene un sueño maravilloso contigo, cree, Dios hará ese sueño una realidad. Dios hará ese sueño una realidad. El desafío es a creer en la palabra de Dios. ¿Hay algún joven
que es miembro de esta iglesia y que quiere también decir: pastor, yo quiero también orarle al Señor especialmente durante esta semana. Y quiero dedicar mi vida a Dios y pedirle: Señor, por favor, manifiéstate de una manera especial. Manifiéstate, lo necesito. Si tú eres, Señor, creo que tú eres, dame la palabra, Señor, para que yo pueda levantarme, salir de la barca y caminar sobre tu palabra. Sobre tu palabra. Dios quiere que camines sobre la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo. No se conformen a este mundo. Este mundo piensa de una manera. Este mundo tiene una lógica que los domina permanentemente. Pero los que son hijos de Dios, los verdaderos discípulos y cristianos, van más allá de la lógica humana. Y creen que incluso que los que matan el cuerpo no pueden matar el alma. Que aquel que muerto creyendo en Cristo resucitará en el día postrero. ¿Eso es lógico? No. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio del cambio de vuestra mente. Dios quiere que tu mente pueda cambiar y solamente esté prisionera de la palabra de Dios. Dios quiere hacer algo especial contigo. Dios va a hacer algo especial contigo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Cuando leemos tu palabra, la leemos y pareciera que muchas veces hay cosas que no creemos, pero están allí para que nuestra fe pueda crecer. Podemos pedirte cosas increíbles, y si es tu propósito, y si es tu voluntad, y si tú lo mandas, lo podemos hacer para la gloria y honra tuya. Permite, oh Padre, que podamos salir del cautiverio de nuestra lógica y nuestros temores. Permite que podamos salir de la comodidad en que nos encontramos, Señor. Permite que podamos salir de la prisión del consenso de la mayoría y podamos decir: Señor, aquí estoy. Quiero pedirte en esta hora que tú manifiestes tu poder en mi vida. Te necesito de una manera especial. Tú has venido esta semana y quiero que de alguna manera especial tú me digas: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es el plan que tienes conmigo? ¿Cuál es el plan que tienes con esta iglesia? Te rogamos, oh Dios, que tu presencia me permita la pueda sentir y pueda escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablándome muy claramente. Por favor, Padre, permite que el Espíritu Santo pueda hablar a esta comunidad de hermanos, tanto los que escuchan por medio de la televisión como los que están escuchando en este salón. Permite que el Espíritu Santo les hable. Todavía tú tienes cosas especiales para hacer con ellos. Todavía tú quieres que haya un pueblo que crea solamente en tu santa y divina palabra. Y te rogamos, oh Dios, que esta semana tú puedas responder de una manera especial. Si hay algún enfermo, si hay algún necesitado, si hay alguien que tiene problemas en su hogar, con su familia, si hay alguien que tiene necesidades especiales y particulares, te pido en el nombre de Cristo Jesús que conforme a su fe tú puedas actuar en su vida, Señor, y puedas cumplir tus santas y divinas promesas. Gracias, oh Señor, por escucharnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.